Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, martes 25 de enero. Empezamos a grabar a las 5 menos 5 de la tarde y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas subiendo moderadamente después del grandísimo rebote que tuvimos ayer en Wall Street. Fue el mayor rebote desde mínimos del día, recuperando todo lo que se había perdido, casi un 4%, y cerrando en positivo, el mayor desde 2008, tanto para el SP 500 como para el Nasdaq. Es decir, que fue un movimiento realmente prodigioso, muy difícil de ver. Sin embargo, las bolsas europeas pues, han visto limitado su avance, también han tenido buenos resultados empresariales, como pueden ser los de Ericsson, por ejemplo, o también podríamos citar los de Logitech, por ejemplo. Pero todo esto, claro, se está viendo frenado porque los futuros americanos ahora mismo en el Globex pues están cayendo, en el Globex, perdón, ya en el horario regular pues están cayendo mucho. Así que esto, pues claro, lógicamente limita muchísimo el potencial de subida de las bolsas europeas, que al final no han recuperado ni la cuarta parte del desplome que tuvieron ayer. Es una subida insignificante en función de las fuertes bajadas de ayer. Es normal que tras un rebote donde se recupera un 4% y se cierra en positivo, al día siguiente vuelvan las turbulencias de esta manera como están volviendo, fíjense en la vela. Pues la respuesta es sí, es normal, porque hemos tenido a Goldman, no, a Goldman no, a JP Morgan para ser exactos, que ha hecho un estudio de otras ocasiones históricas en las cuales se tuviera un rebote de estas características, que no son muchas, ya digo que tal como el de ayer solo se vio en el 2008. Bueno, y antes hubo algunas veces más. Total, ha descubierto 6 ocasiones como la de ayer, en la cual hubo tantísimo rebote. De esas 6 ocasiones, en 4 dice JP Morgan que se bajó al día siguiente. Se bajó al día siguiente y mucho, con un promedio del 1,6% en 4 de los 6 días, es decir, prácticamente en el 70% de las ocasiones. Así que la respuesta es sí, es normal que tras un día de fortísimo rebote como este, continúen las turbulencias al día siguiente. Por cierto, ya que estoy nombrando a JP Morgan, ha dicho también que lo de mañana de la Reserva Federal, que ni que decirles tiene, que es la cita clave de la semana, estará un servidor en directo mañana para ir informándoles a las 8 de lo que pueda pasar con esta cita con la Reserva Federal. Pero como decía, JP Morgan asegura que lo que va a pasar mañana es un no evento, no event, no event, es decir, no evento, no nada, nada de nada, o sea que no va a pasar nada. Está convencido de que no van a tocar tipos, no van a amenazar con una subida de 50 puntos básicos, ni tampoco van a acelerar el tapering, como algunos temían, para que termine ya. Nada de eso. Dice que no va a haber nada de eso. Así que, bueno, pues ahí queda el tema. De momento, como decía, bolsas europeas subiendo muy moderadamente. El dólar es el que está aprovechando toda esta movida, por decirlo de alguna manera, con el euro bajando 0,41% frente al euro. Los bonos a la baja también, hay mucho temor a lo que pueda pasar mañana con la Reserva Federal y la sesión está muy condicionada por este factor. Y eso que en determinados momentos del día los bonos han vuelto a actuar como valor refugio ante la debilidad fortísima que vuelve a tener Estados Unidos, con caídas del 2% otra vez en el SP 500, 2,61 en el Nasdaq, 2,72 en el Russell, muy fuertes caídas. El oro sube 0,27 y el petróleo, cosa rara, porque él se suele atemorizar también cuando las bolsas caen mucho, pues está volviendo a subir 1,56. En general, las materias primas se siguen desenvolviendo bien, con la cesta de materias primas subiendo 0,77%. Las bolsas europeas tienen prácticamente todos los sectores importantes al alza, menos dos. El de alimentación y bebidas, menos 0,21, y el de tecnología, menos 0,87. El que más sube es el sectorial de bancos, que está encantado con todo este lío que hay alrededor de los tipos de interés.
Lo que pasa es que ya entrando un poco en el análisis de la sesión, hay muchos operadores que no se terminan de creer que el verdadero problema de todos estos desplomes y toda esta debilidad tan grande que tiene Wall Street sea el miedo a la Reserva Federal. Es cierto que hay miedo, pero no termina de cuadrar. Si hubiera tanto miedo, la rentabilidad de los bonos estaría más alta, se habría perdido el soporte 127 del que hablaba McElligott no hace mucho. Y no habría salido, dicen los expertos, una subasta de bonos a 10 años en Estados Unidos ayer con un resultado excepcional y una muy fuerte demanda, porque esa es la parte de la curva donde más se castiga cuando se cree que la Reserva Federal pues va a tirar hacia arriba. La cuestión es que yo creo que lo que hay es una desconfianza enorme hacia la Reserva Federal. Eso sí, aquí les he puesto un artículo muy interesante de Reuters en el cual dice que muchos de los banqueros centrales actuales no tienen experiencia en subidas de tipos y situaciones económicas similares a la actual. Como es un artículo políticamente correcto, lo deja ahí. Pero yo, que soy más políticamente incorrecto, lo que les digo es, ¿y esta gente que no tiene ni idea y que no se ha visto nunca en una de estas lo va a resolver bien? Pues no se sabe, es un misterio. De momento, fíjense lo que les pongo aquí. Solo uno de 25 miembros del Consejo del BCE ha tenido que tomar una medida de este tipo de tener que subir los tipos en un berenjenal macroeconómico como en el que estamos inmersos, con la posibilidad de que la Reserva Federal mande directamente y sin escalas a la economía de Estados Unidos a la recesión. Los precedentes históricos son clarísimos, pero clarísimos. Podría citarles 2 o 3 papers que tengo por ahí, en los cuales se ve como en este tipo de situaciones, en ese artículo que les he puesto también lo comenta, cuando tienen que verse en esta tesitura de subidas de tipos para controlar la inflación, en todas las ocasiones anteriores se ha terminado a nivel global en una recesión. Así de claro. Y eso es lo que está descontando realmente los bonos. Por un lado descuentan que bueno, pues sí, hay presión de la inflación, presión de los tipos, pero por otro, que esto se va a ir a la recesión, con lo cual habrá un contramovimiento tarde o temprano. Esto es un factor a tener muy en cuenta. Además, ahí está la Reserva Federal, que tampoco va a consentir que se desplomen los mercados brutalmente. De momento lleva un 10% acumulado el SP500. Ayer dicen las malas lenguas que pudo intervenir el equipo de protección de caída. No lo sé, eso son cosas que nunca se saben. Pero lo que sí que es un hecho es que el rebote se produjo porque un vendedor gigantesco de puts apareció unos 15 minutos antes de que el mercado se diera la vuelta con una cantidad de opciones grandísima, vendiendo puts, y esto provocó cierres de cortos y una reacción en cadena. Hoy no ha vuelto a aparecer el vendedor misterioso de puts. Recuerden que vender un put es una posición alcista. Comprar un put sería bajista, vender un call sería bajista y comprar un call alcista. Bueno, pues hoy no se ha vuelto a ver ningún movimiento y el mercado pues se deja llevar otra vez. Ha hecho ya algún intento de rebote, no está tan tocado en lo que es estar aplastado todo el día como cuando estábamos dentro del vencimiento de derivados. No olvidemos una cosa, ayer al final el rebote fue tremendo, ahora estamos otra vez cayéndonos muy duramente, pero en la gran caída de diciembre del 2018 y en la gran caída de marzo del 2020, que a continuación vinieron mercados mayores al alza, por ejemplo, después de marzo del 2020, pues vino todo este subidón, y, perdón, esto es marzo del 2021, que también dio la casualidad que también subió. Después de marzo del 2020 vino este subidón, pero ¿saben qué día se dio la vuelta al mercado? Que fue exactamente el día después del vencimiento de derivados. Es decir, tal día como ayer. Esto no le eximió de seguir teniendo mucha volatilidad aún durante 6 o 7 días más, ¿no? Aguantó mejor el envite, hoy está aguantando peor, pero ese día se dio la vuelta. Y en diciembre del 2018, que también fue un periodo tremendamente turbulento, el periodo turbulento anterior más importante, ¿saben qué día se dio la vuelta? Pues exactamente el día después del vencimiento de derivados. También, esto tampoco le eximió de que en la sesión siguiente, después de esta vela verde tan grande, llegó a perder más de la mitad a media sesión, luego al final cerró al alza, se quedó ahí brujuleando, luego tuvo otra vez otra caída y de nuevo también a los 5 o 6 días fue cuando arrancó. Es decir, no esperen vueltas del mercado verticales en una sola vela
y que ya no se vuelven a ver más las caídas. Eso no pasa nunca. No ha pasado en las dos últimas grandes caídas. Yo no sé si es esta la vuelta buena, no lo sé. Puede que no, puede que sí, no lo sé. No tengo la bola de cristal, pero cuando se producen los giros de mercado se producen en un grupo de unas 5 o 6 velas bastante turbulentas. Y ya a partir de ahí, pues es cuando consiguen escapar. Lo único que sé es que en una situación como esta, la macro está en segundo plano, por muy importante que sea lo que tiene que hacer la Reserva Federal y todo eso, es que eso está ya más que descontado lo que va a hacer. 4 subidas de tipos, van a decir un montón de tonterías, no tienen ni puñetera idea entre ustedes y yo. Entonces eso ya lo sabe el mercado. Ahora está todo el mundo pendiente del tema técnico. Hay mucho miedo. Ayer hubo una capitulación, un pánico bajista. Hoy está bajando muy duramente. De momento no se ha visto capitulación, pero se puede ver en cualquier momento. Técnicamente hablando, esto está más claro que el agua. Caída, pérdida de la media de 200. Prácticamente es imposible atravesar un nivel como este a las primeras de cambio. Pullback hasta la media de 200. De aquí a aquí, eso es mucha subida. Se come frita con patatas y ketchup la media de 200 y no puede con ella. Bueno, pues ya estamos aquí a mitad de camino. Una de dos. O confirma la espectacular pin bar, que solo se confirma con una ruptura del máximo del día más un poquito de margen, aún estaría muy lejos. Si confirma eso, ya podríamos estar hablando en un grupeto de esos de velas que confirman la vuelta al alza, en una vuelta al alza mayor. De momento hoy parece muy difícil, pero quién sabe en próximos días. Veremos qué pasa mañana tras la Reserva Federal, ¿eh? A lo mejor hay mucho miedo y resulta que es la excusa perfecta el que no pase nada con la Reserva Federal para darse el mercado la vuelta. Absolutamente posible, no se puede saber. Pero, si se pierde este mínimo, y especialmente si después de la reunión de la Reserva Federal de mañana sigue perdiendo ese mínimo, más vale que nos echemos a correr, porque eso de perder una media de 200, hacer un pullback hasta dicha media y a continuación perder el mínimo, es extremadamente muy peligroso, es muy peligroso, la redundancia, extremadamente peligroso, muy peligroso, muy peligroso. Esto es muy parecido a lo que pasó en el crack del 2020, en marzo del 2020, vela roja enorme, un día que se dio la vuelta, no tan espectacular como ayer, al día siguiente siguió, estuvo 4 o 5 velas, intentando romper la media de 200, no pudo, se perdió el mínimo y se montó la de Dios es Cristo. Fíjense qué caída, ahí cayó, desde ese mínimo, desde la pérdida de ese mínimo, llegó a caer hasta el mínimo final de la caída un 23,5%. No menospreciemos este tipo de señales que son extremadamente peligrosas, muy peligrosas. Y al revés, cuando rompe la media 200 hacia arriba, hace un pullback hasta la media, se frena, que actúa como soporte, y luego rompe el máximo que deja atrás, se inicia una gran sesión, una gran tendencia alcista, aunque eso le costó cerca de un mes. Tampoco tiene por qué suceder todo tan rápido. El problema es que todos tenemos mucha impaciencia siempre con las cosas, pero el mercado va a su aire. Mira, aquí tienen un ejemplo de escape, pullback, en este caso el pullback no para, rompe, se mete por arriba y se va. Es que, como ven, se hace siempre esto relativamente rápido. Aquí tienen una pérdida también. Tiene una pérdida, pullback, no se pierde el mínimo, un cierto margen, pullback de nuevo, no pueden los pullback pasar de la media de 200 y cuando pierde, se mete una torta del 12%. No es, el mercado no está para jugar, ¿eh? Yo les pido la máxima prudencia y el máximo sentido común, porque este mercado no está para jugar, ni para hacer tonterías, ni para hacer especulaciones chorras arriesgadas. Esto está para ser muy serio y tener la cabeza muy fría y reaccionar como haya que reaccionar en función de lo que nos digan los gráficos y bajo mi modestísima opinión, que seguramente estará equivocada como siempre, pues esto es lo que habría que ver. Bien, la noche en Asia ha sido chunga, no ha estado bien, nadie se ha creído nada del rebote de ayer, el Nikkei perdía el 1,60 y tanto, con lo cual, pues, nada, buenos resultados ayer tras el cierre de IBM, los mercados oscuros, como ya hemos comentado esta mañana, extremadamente preocupante esa lectura extrema de volumen vendedor extremo, que ya lo hemos comentado esta mañana, volumen vendedor extremo, no me extraña nada
que ahora mismo nos estemos dando el batacazo que nos estamos dando. Vamos a ver al cierre de la sesión qué pasa con eso, pero ese volumen vendedor extremo, ya les comentaba en la apertura, que me dejaba muy inquieto porque los mercados oscuros afinan mucho. En fin, que no es de extrañar, por lo tanto, esta reacción que hemos tenido. Vamos a ver esas pin bars si al final se confirman o si se desconfirman. Ambas cosas pues serían bastante peligrosas. Stifel ha dicho hoy que no se cree nada y que el mercado volverá al 4200. Tenemos que destacar también los comentarios de Citi, que son importantísimos. Atención a esto que voy a decir, es muy importante. Se nos está olvidando que estamos a finales de mes y a finales de mes hay que tener en cuenta otro factor, de estos factores de fontanería del mercado que tendemos a olvidarlos, pero que luego son muy importantes. El factor de los rebalanceos de fin de mes. Ojo, porque según Citi, los rebalanceos de fin de mes de este mes van a ser muy potentes, van a ser los mayores rebalanceos desde marzo del 2020 y estarán de hecho 1,8 desviaciones estándar por encima de lo normal. En suma, vamos a tener un gran rebalanceo. ¿Y en qué dirección? Pues según Citi pronostica que el rebalanceo va a ser venta de bonos más o menos moderada y fuerte compra de bolsa. De momento no se está viendo, pero aún estamos a martes, aún queda miércoles, jueves, viernes y el lunes de la semana que viene. O sea que ojo a ese factor del rebalanceo de fin de mes, que lo vemos todos los meses y trimestres cuando hay posible movimiento, y en esta ocasión pues sí que va a tener movimiento. El tema de Rusia, evidentemente, también sigue poniendo nervioso al mercado y mucho. Aunque hay que tener en cuenta una cosa, a quien más afecta esto, sin ningún género de duda, es a Europa, porque Europa tiene en Rusia a su quinto socio comercial a nivel mundial, y el mayor proveedor de energía del mundo para Europa es Rusia, gas, petróleo. Pero para Estados Unidos, que siempre ha tenido malas relaciones con los rusos, pues solamente es su socio comercial número 30. Es decir, que Estados Unidos se puede permitir más cosas de las que se puede permitir Europa en todo este lío monumental que tenemos con el asunto de Rusia. Morgan Stanley ha sido muy duro hoy en un paper, Wilson en concreto, que es su analista estrella, y ha dicho que cree que va a caer el SP500 otro 10% más, es decir, otros 400 puntos más, lo que le llevaría pues a la zona del 4000. No se puede descartar que eso acabe pasando. Ahí ya saben que Harnett, que suele ir muy afinado, de Bank of America, dijo que si se mueve por debajo de 4000 la Reserva Federal va a intervenir. Y a mí no me queda ni la más mínima duda. Si llega a un 20% de caída, sin ningún género de dudas. Barclays también ha dicho que ojo con lanzarse a coger cuchillos que están cayendo, porque él cree que puede haber un potencial de caída de otro 8%. Cuidado con eso. Muchos titulares, el FMI ha bajado el crecimiento global de una manera apreciable también, y muchos titulares sobre el fenómeno de que el Bitcoin está empezando a tener una correlación con el SP500 muy fuerte. Lo que dicen los operadores es que el Bitcoin, como tiene ya algunos institucionales dentro, está empezando a reaccionar como reaccionan las bolsas. Es decir, antes no hacía ni caso, pero ahora sí a los datos macro y demás cosas. Aquí tenemos cómo va evolucionando un poco pues este asunto. En fin, hoy ha sido un tema de... La correlación está aquí abajo. Ha sido un tema muy de moda, como el Bitcoin empieza a reaccionar un poco como los activos clásicos, es decir, en función pues, de datos macro malos se cae, problemas con la Reserva Federal se cae, este tipo de cosas. Y para lo último me dejo la pildorita que nos han dado hoy de datos macroeconómicos en España. Ya saben que soy muy crítico con todas esas voces políticas que se oyen en el país, de que va todo muy bien, todo maravilloso, una recuperación espectacular. Todo eso son cuentos tártaros de los políticos. Debemos ser serios, no creernos nada y tomar decisiones en nuestra vida personal en función de que estamos dentro de un periodo muy problemático económico y que va a seguir dando problemas. El índice de precios a la producción español sube a 35,9% interanual este mes. 35,9% interanual este mes, cuando se esperaba 33,1%. Esta es la mayor cifra desde 1976, cuando se empezó a publicar este dato. Antes no se publicaba, con lo cual es
la mayor cifra de la historia. La gran pregunta es, para esos políticos que dicen que todo va tan bien, ¿pueden las empresas españolas soportar una subida promedio de los índices del precio de producción o de los precios de producción del 36%? ¿Lo pueden hacer? Evidentemente la respuesta es no. Si se lo comen, implosionan. Y si lo trasladan al nivel, a los precios del consumidor, imagínense qué porvenir tenemos en España con la inflación. La inflación, un agente económico tremendamente destructor, destruye los ahorros, destruye el poder adquisitivo de las personas más modestas, en suma el impuesto de los pobres, y una de las cosas que más daño le puede hacer a las clases medias y clases bajas de cualquier país, ¿no? Pues ahí la tenemos. Las perspectivas de bajada pues son bastante pequeñas. Hay algunas esperanzas de que los cuellos de botella puedan remitir, sobre todo en los datos alemanes. Se ha visto que los precios, que los PMIs, perdón, de manufactura, se veía eso, que estaban los cuellos de botella arreglándose un poco. Si los cuellos de botella se arreglan un poco, posiblemente la inflación se pueda frenar, pero claro, tenemos un panorama demoledor. Y ojo, que dicen algunos expertos que como se monte entre Ucrania y Rusia, podríamos estar hablando de que se doblen los precios del gas. A ver cómo soportamos ya esto con una economía absolutamente pues muy dañada por esa inflación tan alta, si además pasara pues este asunto. Así que por favor, prudencia, cuando tomen decisiones personales no hagan caso de los rollos que cuentan los políticos, los mismos que no nos protegen cuando uno ocupa entre nuestra casa, y no me quiero calentar con todas las cosas que están pasando últimamente. Muchas gracias, que tengan una buena tarde, y a nivel de vídeo les espero esta noche sobre las 10 menos cuarto para hablar de cómo queda el cierre de Wall Street, que visto lo que pasó ayer, pues me da la sensación que también vamos a tener mucho movimiento de aquí al final. Lo difícil es saber en qué dirección, porque el mercado está absolutamente enloquecido. Muchas gracias, que tengan una buena tarde.